La mayoría cree que necesita dinero para hacer más dinero o que necesita 2 décadas de arduo trabajo para poder generar muchísimo dinero todos los meses. Eso ya quedó totalmente descartado, es falso. Eso puede ser que servía antes, pero hoy las reglas del juego cambiaron muchísimo y lo único que se necesitan o lo único que necesitarías vos son 6 claves que te voy a dejar en este video. Que si te quedas hasta el último, yo te aseguro que en muy poco tiempo te va a estar lloviendo dinero. Y creo que no hay mejor manera de empezar a ver estas 6 claves sin este punto. Número 1. Tus ingresos van a crecer en igual medida que crecen tus paradigmas. Es decir, los lentes con los cuales ves la realidad. Si creemos que $10.000 por mes es muy difícil, casi inconseguible, y que eso es para gente del primer mundo, gente que ya nació muy acomodada, etcétera, etcétera, claramente el dinero va a ser muy difícil de conseguir para vos. Pero para cambiar esto hay que ir un poquito más en profundidad. Y hay que preguntarse, de esas personas que nosotros más frecuentamos, ¿cuáles son sus paradigmas? ¿Qué es lo que piensan respecto al dinero? ¿Piensan que conseguir trabajo es muy difícil? ¿Piensan que es muy complicado cambiar de auto? ¿Piensan que es imposible conseguir comprar su propia casa? ¿Piensan que es muy complicado y sos muy afortunado si ahora tenés un trabajo que te paga bien, entre $1.000 y $2.000 al mes, y que no hay que dejarlo? Esos son los paradigmas de las personas que más frecuentas. O más bien esta gente gana $10.000 al mes o no lo gana, pero cree que puede llegar a ganar $10.000 al mes y que está en todas sus posibilidades poder llegar a ese número. Sin importar cuál sea tu respuesta, esto nos lleva a entender que día tras día nos sugestionamos con nuestro entorno, porque somos el promedio de las 5 personas que más frecuentamos. Si esas 5 personas tienen paradigmas de escasez, ¡oh, qué sorpresa! Vos vas a tener paradigmas de escasez. En cambio, si esas personas tienen paradigmas de abundancia y ven la realidad con otros lentes distintos a lo del resto de personas, ¡oh, qué casualidad! Vos vas a empezar a ver con esos mismos lentes la realidad. Y la única manera de poder salir de ese pozo descendente y oscuro es bajando la frecuencia con la cual yo me junto con estas personas y escucho a estas personas, e incrementando la frecuencia con la cual yo escucho y miro, observo y aprendo de aquellas personas que tienen los paradigmas que yo quisiera tener, que tienen esos resultados que yo quisiera tener. Y no hace falta buscarlas para conocerse. Simplemente a través de libros, a través de YouTube, a través de seminarios, podés conocer a estas personas. Que de toda su experiencia vivida, de muchísimos años de prueba y error, lo comprimen en un par de páginas que vale muy pocos dólares y que podés acceder a esa información y empezar a cambiar tus paradigmas. Y después de mucha firmeza y mucha repetición, esos paradigmas no solo van a estar en tu consciente, sino que van a ir a tu subconsciente, quien determina qué es lo que pensás del entorno. Entonces, cuando alguien te pregunte o se te presente la oportunidad de hacer $10.000, no vas a pensar que no sos capaz y que es muy difícil y que es imposible y que nadie puede llegar a ganar $10.000 al mes en tu posición. A medida que repitas y repitas y repitas esta autosugestión, este cambio de paradigmas, cada vez vas a comenzar a ver la realidad con esos lentes que son los correctos si es que querés ganar $10.000 al mes. Sin este primer punto, que para mí es de lo más importante, porque es la base de la base, no podría siquiera comenzar, no podría siquiera seguir con las otras claves. ¿Por qué? Porque te autosabotearías con tu subconsciente actual, con la forma de ver la realidad actual, y te vendrías abajo muy rápidamente. El punto número 2 es aprender a vender y a venderte. En el mundo empresarial, según mi opinión, el mediocre es aquella persona que medio cree en lo que hace y en lo que él es capaz de hacer. No tiene una creencia firme de que puede llegar a vivir la esencia del éxito en su vida. Y al tener esas creencias de sí mismo, es imposible que se le transmita a otra persona. Y eso se percibe muy rápido. Para aprender a vender y a venderte, necesitas 3 claves fundamentales que a mí me sirvieron para poder estar muy por encima de 10.000 al mes. El punto número 1 es ser agudo como una flecha. No vas a hacer perder el tiempo a las personas. Sos agudo como una flecha. Estás hiper enfocado en lo que estás haciendo. Sos perspicaz. No vas a perder el tiempo. No se te escapa nada. Vas al grano. No perdes el tiempo. Estás atento. Movimientos certeros y que abarcan mucho espacio con tu lenguaje corporal. No estás encerrado. No estás tímido. Sos agudo como una flecha. Vas directo al grano. Punto número 2, un experto en tu campo. Tenés que vender que sos un experto en tu campo. Y para eso es muy simple, es tan simple. Te tenés que sentar,
ver cuál es tu rubro, ver cuál es tu empresa, aprender todo sobre el mismo, sobre la empresa, sobre el rubro, los pros, los contras, cuál es la competencia, tener esa información, aprenderla y listo, ya sos un experto en tu campo. Hay que saber después vender esa idea, que es justamente demostrando que sos agudo como una flecha. Cada pregunta que te hagan respecto a tu rubro, a tu empresa, a lo que te dedicas, vas a saber responderlo con mucha exactitud y así vas a demostrar que sos un experto en tu campo. Y punto número 3, ser un transmisor humano de entusiasmo. Si sabes transmitir entusiasmo a las otras personas, vas a hacer que tomen decisiones, porque el 99% de las decisiones que toman los humanos son 100% emocional. La gente va a olvidar tus palabras, pero no lo que le hiciste sentir cuando le dijiste. La única manera de calar en la mente de las personas es transmitiendo ese entusiasmo. Eso va a hacer que cambie el estado anímico de esa persona y jamás te va a olvidar. Hoy en día el que sabe comunicar y el que sabe vender es aquella persona que nunca jamás pasa hambre. Clave número 3. Buscaría un trabajo 100% por comisión, sin sueldo fijo. Y esto lo digo por dos factores. Número 1, si buscamos con sueldo fijo, con un sueldo base, esa empresa va a tener más requerimientos para que recién ingreses a trabajar y necesitamos que sea rápido. Esto tiene que pasar en menos de 90 días. $10.000 en menos de 90 días. Además de esto, si no tenés experiencia, las empresas que están dispuestas a pagar un sueldo fijo buscan con experiencia. Nosotros en mi empresa tenemos vendedores con sueldo fijo y vendedores sin sueldo fijo. Los vendedores sin sueldo fijo son aquellos que sabemos que no tienen experiencia y que son personas que no están tan comprometidas con vivir la esencia de ser vendedores. En cambio, las otras personas que tienen experiencia, nosotros le pagamos un fijo. Así que tenés que buscar sí o sí un trabajo que pague 100% por comisión. Tenés menos barreras de entrada para ingresar a laburar. Algunos ejemplos serían agencias aseguradoras, inmobiliarias, agencias de auto. Todas esas empresas por ahí tienen mucha rotación en la parte de ventas, en la parte comercial. Entonces podés aprovechar eso para poder ingresar, que te formen y apalancarte de sus conocimientos y experiencia para formarte en ventas. Y el otro factor que es primordial para dedicarse al mundo de las ventas, y el otro factor por el cual es 1000% recomendable que te dediques a las ventas sin sueldo fijo, es porque vas a tener que quemar los barcos. Si no producís, no cobras. Así que vas a tener muchísimo esfuerzo y sacrificio que hacer en muy poco tiempo. Vas a sentir lo que realmente es la presión. Y ahí es cuando forjas tú personalidad. Ya no tendrías esa red de contención que te mantiene dócil en esa zona de confort que sería ese sueldo fijo. Ahora te convertís en un perro de casa que busca y encuentra su dinero, su comisión, que lleva el pan a la mesa. Clave número 4. Aplicar la regla de oro de Grant Cardone. En el libro de este increíble empresario explica la regla de oro. Y su regla de oro no es no hagas lo que no te gusta que te hagan. Es cada vez que yo quiera introducirme en un mercado y ser el mejor en ese mercado, yo tengo que aplicar 10 veces más esfuerzo que el resto. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, en la nueva empresa que me incorporaron, compañeros que están facturando muchísimo, el top 10% de los que más facturan, los que más venden, voy a ver qué es lo que hacen, cuántos llamados hacen, cuántas citas tienen, cuántas veces ventas hacen a la semana, cuántas horas hacen al día. Y todo lo que yo recolecte de información lo voy a multiplicar por un 10 de esfuerzo. Si hacen 30 llamados por día, yo voy a hacer 300 llamados por día. Si ellos se ven con 2 clientes diarios, yo me voy a ver con 20 clientes diarios. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque yo no tengo la experiencia que tienen ellos. No tengo la habilidad pulida que tienen ellos para cerrar clientes. Entonces necesito mucha más repetición para que cale en mi cabeza ese speech, esa estructura de venta, eso no, esa personalidad que yo tengo que forjar en mí para convertirme en un profesional en las ventas. Que ojo, no es para que te quedes por siempre en el rubro de las ventas, es porque las ventas te van a dar una base tan sólida que vas a poder levantar cualquier tipo de negocio o irte a cualquier tipo de industria gracias a que sabes vender y venderte. Y sabes lo mejor de todo es que después de 2, 3, 4 semanas de que entraste a trabajar y aplicaste la regla de oro, vas a tener increíble efectividad en comparación de tu primer semana. Vas a necesitar cada vez menos cantidad de llamados que hacer para cerrar más cantidad de clientes y hacer una facturación más grande cada mes. Clave número 5. Elegir el sitio adecuado. Veo este error en muchísimos vendedores, empresarios, emprendedores. Hay que elegir exactamente dónde quiero yo hacer dinero, en qué rubro, en qué empresa, en qué mercado quiero hacer dinero. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vender un producto que sale
$20 para hacer $10.000, que vender un producto que te daba entre $1.000 y $3.000. Ya sé lo que deben estar pensando: che, Eric, pero no hay forma que alguien pueda comisionar por una venta $1.000 a $3.000 por mes. Y en realidad sí, es completamente alcanzable. En nuestra empresa le pagamos a nuestros vendedores entre $800 y $2.500 por cada venta que realizan. Hay empresas que venden un ticket más alto y están dispuestos a darte una comisión mucho más elevada que cualquier otro rubro o mercado que hay ahí afuera. Así que, volviendo al ejemplo, si yo quiero hacer 10.000, vamos a hacer los números. Si yo quiero hacer $10.000 al mes en ventas, en comisiones, en producción, si tengo un producto de $20, voy a tener que hacer 500 ventas en un mes. 500 ventas en un mes para recién llegar a 10.000. Claramente, no te digo que es imposible, pero sí va a ser muy tedioso y muy difícil de conseguir. En cambio, si nosotros elevamos el ticket, vamos a necesitar menos cantidad de ventas realizadas para llegar a esos 10.000. Dando un ejemplo de $1.500 de comisión promedio, vas a necesitar unas 6.6 ventas para llegar a esos 10.000. Y es más, tengo anotado cuáles son los números de los llamados que tendrías que hacer. Imaginemos esto: para hacer $10.000 con un ticket de 20, necesitamos las 500 ventas que dijimos. Teniendo un 10% porcentaje de cierre, que es mucho, o sea, es un buen porcentaje de cierre, necesitarías hacer 5.000 llamados atendidos, no buzones de voz, atendidos al mes. Unos 230 llamados al día aproximadamente. En cambio, si yo quisiera hacer $10.000 vendiendo un producto que me deja un ticket medio de comisión de 1.500, necesito 6.6 ventas, como dijimos. Teniendo un 3% porcentaje de cierre, que es poco, es bajo, necesitarías hacer 220 llamados atendidos en un mes. Unos 10 llamados atendidos al día aproximadamente. ¿Ven cómo cambió la ecuación? Necesito menos esfuerzo, entre muchas comillas, o menos tiempo de trabajo para llegar al mismo resultado. Hay que elegir muy bien el mercado en el cual se van a meter, porque si tienen un ticket muy bajo, van a trabajar demasiado tiempo para poder llegar a esos 10.000, o van a necesitar muchísimo volumen. Y muchísimo volumen también significa que no van a tener mucha libertad, y este video es para vagos. Y punto número 6, nunca hay que dejar de aprender. Creo que este es sin duda el más importante. Nunca jamás hay que dejar de aprender. Nunca hay que decir: ok, ya llegué a los 10.000, o ya llegué a los 7.000, a los 8.000, y con esto me siento bien. Con esto yo creo que puedo estabilizarme y puedo vivir una buena vida. Pero si yo dejo de aprender, nosotros somos como el agua. Si el agua se estanca, se pudre. Si nosotros dejamos de aprender, dejamos de crecer, y si dejamos de crecer, empezamos a morir, porque cada vez vamos a quedarnos con la misma información mientras el mundo sigue avanzando y sigue cambiando y sigue mejorando. Nunca mucho es suficiente. Debes enamorarte del proceso, de darte conocimiento, de aprender experiencias nuevas, de aprender nuevas habilidades. Tenés que amar ese proceso. El problema nunca es de dónde venís ni qué padres has tenido. El problema es con qué paradigmas te estuviste alimentando todo este tiempo. Y eso se debe a justamente las personas que más frecuentamos. Si entendés cómo vender lo que sea, cómo transmitir entusiasmo y cómo vender una visión, el dinero nunca jamás va a ser un problema para tu vida. Espero haber podido ayudarte, y de ser así, a mí me ayuda mucho tu apoyo. Si te gustó lo que subí, suscríbete, porque voy a seguir subiendo mucho más. Nos vemos a la próxima.